Bueno, vamos a hablar hoy sobre diabetes y embarazo. Quizás los que han pasado por gineco, pues saben un poco más del tema, sobre todo por el tema de la presentación, la frecuencia y el número de pacientes que nos llegan con este tipo de patologías que tienen un impacto importante en el seguimiento, en la toma de decisiones de las pacientes. ¿Vale? Dale, mi doc. Como todos sabemos, bueno, esto, dale. Como todos sabemos, hay dos tipos de diabetes. Bueno, hay más, ¿no? Pero en general, las dos tipos de diabetes que describe la Organización Mundial de la Salud, que son las más importantes, la tipo 1 y tipo 2, la fisiología la fisiología y la definición está más que conocida por ustedes, la vieron casi todos los días, todos los años de su pregrado. Sin embargo, en el embarazo hay un apartado que es la diabetes gestacional. ¿Cómo la definen? Pues esta es una definición del 2018 de la American College, que dice que la diabetes describen a aquellas pacientes que tienen una intolerancia de severidad variable a los carbohidratos, que inicia y se reconoce por primera vez durante la gestación. ¿Vale? Dale, mi doc. En los últimos años, con la pandemia de la obesidad, quizás la diabetes gestacional ha sido mucho más frecuente que como antes se reconocía. Esto se vio prácticamente en estudios como ese que estamos describiendo ahí, que es una organización de Estados Unidos, que se llama la Asociación Internacional de la Diabetes y en Embarazo, obviamente su estudio y grupo de estudio, en la cual divide la diabetes o la intolerancia a los carbohidratos en el embarazo de dos formas: diabetes manifiesta o diabetes gestacional. ¿Qué es la diabetes manifiesta? Pues aquella diabetes pregestacional, ¿vale? Mientras que la diabetes gestacional es aquella que fisiológicamente se deriva de las complicaciones fisiológicas, de los cambios fisiológicos de la gestación. De ahí que para el 2010, que fue cuando ese grupo empezó a hablar y a hacer la definición, a partir de ese año se empezaron otras organizaciones a tratar de documentar un poquito el caso. El 2011 ya entonces se pronuncia la ADA y sí la clasifica entonces como diabetes gestacional, y ya en la 2013 la Organización Mundial de la Salud también la divide. Obviamente le dan diferentes nombres, pero eso no es el caso. Lo ideal de tener en cuenta es que sí hay una división entre una diabetes de origen no gestacional y una diabetes de origen gestacional. Dale, mi doc. ¿Por qué es importante cómo y por qué la dividimos así? Porque de eso depende mucho, sobre todo, las condiciones por las cuales usted va a hacerle al inicio del embarazo a las pacientes, y segundo, porque eso también depende del pronóstico en la etapa posparto de la gestación de las pacientes, ¿vale? Entonces, yo creo que hay un cablecito ahí, o el computador se descargó. Bueno, y más o menos se ve. Entonces, ¿cuál es la división y cuáles son las características principales? ¿Cuál es la diabetes en el embarazo? La diabetes en el embarazo es aquella diabetes que se reconoce casi siempre antes del embarazo, ¿vale? O aquellos niveles de glicemia que son diagnosticados por primera vez durante el embarazo y no cumplen unos criterios que cumplen los criterios de la Organización Mundial de la Salud para diabetes y que no son propias de la fisiología del mismo. Ojo con esto, que es lo más importante. Esa clasificación y ese diagnóstico puede ocurrir durante el embarazo, sobre todo al primer trimestre. ¿Por qué al primer trimestre? Porque ustedes saben que la diabetes gestacional se origina sobre todo por encima de la semana 24, cuando fisiológicamente aumentan esas hormonas propias de la gestación que pueden causar una intolerancia fisiológica a ellos. ¿Cuáles son? Lactógeno placentario, ¿vale? La inhibina,
Entonces, la progesterona, todas esas hormonas cuando llega a la semana 24 aumentan y fisiológicamente le provocan a las pacientes una intolerancia a la glucosa. De ahí que entonces la diabetes gestacional es aquella diabetes o hiperglicemia que son ocurridas durante la gestación, casi siempre son diagnosticadas, pero casi siempre ocurren después de la semana 24. Dale, mi doctor. ¿Por qué es importante la diabetes y cuál es su epidemiología? Pues 15% de todos los embarazos se complican por cualquier tipo de diabetes. Casi siempre la mayoría son diabéticas gestacionales. Muy pocas, gracias a Dios, son diabéticas tipo 1 y casi siempre son obviamente pacientes que son diagnosticadas y llegan con el embarazo, llegan ya con la diabetes establecida. Y la otra la segunda en frecuencia son la diabetes tipo 2. Ojo que 1 de cada 6 nacidos vivos que nacen en mujeres tienen una tasa de hiperglicemia y casi de ellos el 86% son casos debido a diabetes gestacional. ¿Cuáles son los países que tienen más frecuencia? Afortunadamente no somos nosotros. Están India, China, Nigeria, Pakistán, Indonesia, todos esos que están ahí, que los describe la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Dale, mi Dios. Bueno, estos están los factores de riesgo, pero los factores de riesgo quiero que los vean más en otra diapositiva, que es, digamos, en donde más quiero que ustedes tengan en cuenta. Pero prácticamente son los mismos que están ahí. ¿Cuáles son los que más tenemos que tener en cuenta? Dale, mi doc. Casi siempre son los asociados a los que tienen una diabetes anterior en el embarazo. Si ustedes ven, tiene un odds radio de 23, es decir, si usted como mamá tuvo diabetes gestacional en el embarazo anterior, tiene 23 veces más riesgo de tener diabetes, ¿vale? De resto, pues he seguido con el sudeste asiático, la otra son ¿cómo es que se llama? Una muerte en un embarazo anterior fetal, entonces eso condiciona tener diabetes gestacional en la gestación, ¿vale? Bueno, entonces vamos a los criterios diagnósticos y quizás es lo que de pronto más divagamos y en los que más podemos tener en cuenta para hacer el diagnóstico de las pacientes. Como primera forma, todas las pacientes embarazadas en Colombia, a ustedes les exigen hacerle una prueba para ver si tiene o no tiene glicemia. Hay algunos países que no lo hacen de forma rutinaria, es decir, de acuerdo a los antecedentes de las pacientes, de acuerdo al tema de su examen físico, ellos hacen tamización para la diabetes. En Colombia, el tamizaje debe ser universal, ¿vale? ¿Cuál es el objetivo? Identificar a las personas asintomáticas con alta probabilidad de tener y desarrollar diabetes gestacional. Usted tiene dos formas, historia clínica más examen de laboratorio. Hay dos formas de hacerla, 2 pasos, 1 paso. Técnicamente el nombre lo describe todo. Usted tiene 2 pasos para hacerla o la otra es que la hacen 1 paso, ¿vale? Hay países que adoptan 1 paso, hay países que adoptan 2 pasos. ¿Cuál es la de 2 pasos? Primer paso, usted le da a la paciente una prueba de cribado, es decir, da una prueba para identificar a las pacientes que probablemente me van a generar un diagnóstico de diabetes. Una vez que usted le hace el cribado a esa paciente, pues le da un segundo paso. El segundo paso es definitivamente una prueba de diagnóstico. Si la prueba de diagnóstico está clasificada como positiva, pues la paciente sencillamente tiene una diabetes gestacional. ¿Qué le da a usted hacer 2 pasos? Pues que es más sensible, es decir, usted identifica a la persona que pues, verdaderamente tiene la enfermedad. ¿Cuál es la prueba de 1 paso? Pues las pruebas que usted obvia, la prueba de cribado. Usted a la paciente le da de una vez la prueba de diagnóstico. La prueba de diagnóstico, entonces, si sale positivo, la paciente tiene una diabetes gestacional. ¿Qué diferencia va a tener con la prueba de 2 pasos? Que es menos sensible. Usted va a captar más pacientes y dentro de esa captación puede que tenga pacientes que generalmente no tengan diabetes, pero hay muchas veces escenarios en donde tenemos que hacerlo así, sobre todo por el tema de en dónde estamos y las pacientes que tenemos, ¿vale? Esto es lo principal y es a lo que yo quiero que ustedes tengan en cuenta con los factores de riesgo, ¿vale? Usted sabe que esas pruebas de diagnóstico, que a todas se las damos, deben ser entre semana 24, ¿vale? Después de la semana 24 usted elige
O le da 2 pasos o le da 1 paso. Sin embargo, al primer control prenatal, usted debe tener en cuenta ciertos escenarios para tratar de diagnosticar a pacientes con diabetes preexistente. ¿Por qué? Porque resulta y pasa que el azúcar o los altos niveles de glicemia al inicio del embarazo son teratogénicos. Es como darle metotrexato a las pacientes. Entonces, usted a la paciente no la puede someter a 24 semanas expuesta a niveles altos de glicemia. ¿Por qué? Porque se le va a malformar el bebé o se le va a presentar un aborto o van a tener consecuencias cardíacas hacia nivel fetal, ¿vale? Entonces usted debe tener en cuenta ciertas características en el primer trimestre para tratar de abordar inmediatamente a la paciente y no esperar a que llegue la semana 24. Entonces la American College en el 2018 le dice, si usted en su primer trimestre del embarazo, en su primer control prenatal del embarazo, le llega a estas pacientes con las siguientes características. Ojo, índice de masa corporal por encima de 25, es decir, ni siquiera obesidad, sobrepeso. Ya usted sobrepeso y tiene uno o más de los siguientes factores de riesgo, yo sé que de pronto lo ven, pero se los voy a describir, es, primero, inactividad física, antecedente de primer grado de diabetes, alto riesgo en cuanto a su etnicidad. Ya habíamos dicho que los asiáticos americanos, los nativos americanos, bueno, eso no cabe mucho a nosotros, pero bueno, el American College es estadounidense y tú sabes que allá la etnia es múltiple. Otro, antecedente de parto anterior con 4.000 gramos, obviamente diabetes estacional en el embarazo anterior, hipertensión actualmente, niveles de lipoproteína o niveles de colesterol de alta densidad por debajo de 35, triglicéridos por encima de 250, antecedente de síndrome de ovario poliquístico, niveles de hemoglobina glicosilada por encima de 5.7 y o antecedente, otras condiciones pues que indiquen que hay resistencia a la insulina, entonces acantosis nigricans, o haber tenido anteriormente un índice de masa corporal por encima de 40 o antecedente de historia de enfermedad cardiovascular. Entonces, cuando usted le llegue en el primer trimestre una paciente con estas características, no espere a que llegue la semana 24 para tamizarle la intolerancia a los carbohidratos. Inmediatamente debe de abordar a la paciente y le manda una prueba de intolerancia a los carbohidratos. ¿Qué es importante saber aquí? Que no va a tener los mismos criterios diagnósticos que una paciente embarazada. Porque usted sabe que la diabetes estacional, usted tiene unos criterios diagnósticos que son a partir de la semana 24. Sin embargo, usted está diagnosticando una diabetes preexistente. Es decir, usted va a tratar de diagnosticar de acuerdo a los criterios que le dice la ADA para la paciente no embarazada, ¿vale? Entonces usted le manda o una glicemia en ayunas, hemoglobina glicosilada, o una glicemia al azar. Si en el primer trimestre, de acuerdo con la ADA, no sé cómo esté la ADA, esa exposición creo que fue hace 1 año y medio, no sé qué criterios diagnósticos han cambiado, pero si usted para ese momento los criterios de glicemia es que si usted le da en ayunas mayor de 126, una hemoglobina mayor de 6.5 o una glicemia al azar mayor de 100, entonces usted tiene una diabetes pregestacional. Aborde a la paciente de una vez y no espere semana 24 y empiece a tratar, porque la paciente y el bebé va a tener consecuencias sobre todo. Ahí el que tiene complicaciones más que todo es el bebé, ¿vale? Entonces esto es lo mismo que lo que le venía diciendo y el por qué es importante el tamizaje temprano de las glicemias elevadas en el embarazo. Ahí tienen todas las condiciones que pueden causar en el feto hacia nivel del corazón, hacia nivel del cerebro y la espina, hacia nivel de genitourinario, craneofacial y esquelético. Todas esas malformaciones están documentadas y están registradas como consecuencias de glicemias elevadas al inicio del embarazo. Dale, Mido. Las otras son, dale un poquito más atrás, dale atrás, la primera. Las otras son las, digamos, morbilidades que pueden tener las pacientes, en este caso son maternas. Entonces, ahí te la dividen. Al principio del embarazo pueden tener abortos espontáneos, durante el embarazo pueden tener preeclampsia, hipertensión gestacional, aumento de peso excesivo, polidrácnios, infecciones del tracto urinario, y durante el parto, pues todas las consecuencias que puede tener un bebé grande, todas las consecuencias de un parto pretérmino, porque ustedes saben que las pacientes que tienen
diabetes no controladas y iatrogénicamente las desembarazamos en semana 37, ¿vale? Obviamente por el tema del aumento excesivo de peso fetal, pues hay un aumento del parto instrumentado, el parto por cesárea. Entonces son consecuencias que debemos de tener en cuenta, que son propias de las morbilidades que pueden tener las pacientes. En el puerperio, obviamente, inicio y la falla en cuanto a la lactancia, pueden ser más frecuentes las infecciones, y a lo largo del posparto y quizás, digamos, en cuestiones longevas en la salud cardiovascular de las pacientes, obviamente el tema de la diabetes coestablecida, que normalmente es una frecuencia del 30 al 40% de las pacientes que se diagnostican con diabetes estacional, y obviamente con la diabetes se va la enfermedad cardiovascular asociada. ¿Vale, Mido? Dale. Las morbilidades fetales o neonatales, pues la muerte, el stillbirth, las muertes neonatales, las malformaciones cromosómicas, la distosia de Hombre, el síndrome de distrés respiratorio, obviamente la hipoglicemia y todo el cuento. Obviamente los que saben pediatría saben el por qué se mueren las pacientes diabéticas, saben el por qué tienen polidrandios, saben el por qué hacen hipoglicemia durante el periodo neonatal temprano, ¿cierto? ¿O no saben? ¿Por qué un bebé de una paciente diabética o por qué el embarazo de la paciente diabética tiene polidrandios? ¿Cómo? De acuerdo. O sea, ¿cuáles son los síntomas normales de un paciente diabético? Polidixia, poliuria. Entonces, todas esas pacientes que son expuestos a altos niveles de glicemia, pues el bebé empieza a orinar más y pues tienen más polidrandios, ¿vale? La otra son las cardiomiopatías. Obviamente ustedes saben que altos niveles de glicemia a nivel cardíaco favorecen a ritmos arritmogénicos, por lo cual también hacen el tema de la muerte intrauterina o el óbito fetal. Y lo otro son el tema de la dificultad respiratoria. ¿Por qué los pacientes de mamás diabéticas hacen más dificultad respiratoria? Porque hay una mala formación del surfactante pulmonar, ¿vale? Entonces los bebés de mamás diabéticas tienen un surfactante pulmonar, entre comillas, de menos calidad, por lo cual hacen más distrés respiratorio, ¿vale? Vale, Mido, dale. Entonces llegamos al otro, el diagnóstico de la diabetes estacional. Ya habíamos hablado del diagnóstico de la diabetes pregestacional. Esto es variable. Diferentes organizaciones en diabetes, usted le dice diagnostique como es, diagnostique como no es, haga 2 pasos, haga 1 paso, se vuelve loco. Lo importante es que usted, si sabe hacer uno, lo sepa hacer bien, ¿vale? Porque hay que diagnosticar a las pacientes. Muy bien. Entonces vamos con el primero, el que a mí me gusta, el American College, ¿vale? El American College dice, haga usted 2 pasos, entre semana 24 y 28. Los americanos pues tienen pacientes como con mejores instrucciones, son más juiciosas, y si usted le da 1 paso, al siguiente vez usted la llama y viene, y la paciente viene. El problema de acá es que no tenemos esas pacientes y tampoco tenemos los recursos para hacer este tipo de pruebas, ¿vale? ¿En qué consiste la prueba de 1 paso? Entonces, usted le da la prueba de cribado. ¿Qué es la prueba de cribado? Usted le da a la paciente una carga de 50 gramos, ¿vale? Luego del 50 gramos, usted le da, entonces, la glicemia. ¿Cómo le hace la glicemia? A la hora. Si está por encima de 140, esta paciente probablemente tenga diabetes. Mi señora, venga usted que le voy a hacer un segundo paso. ¿Qué le pasa en segundo paso? Le da una prueba de 100 gramos, ¿vale? En esa prueba de 100 gramos usted le hace las glicemias de esa forma, ¿vale? Al ayuno, a la hora, a las 2 horas y a las 3 horas. Y usted tiene 2 criterios diagnósticos en Estados Unidos para tener en cuenta. Primero, el de Carpenter y Costan, que todo el mundo lo conoce y todo el mundo cuando ha estudiado diabetes gestacional sabe que eso. Y el de la National Diabetes Data Group, creo que se llama así. Entonces usted tiene diferentes formas de calcularlo, no es necesario que lo sepa todo. Usted saca ahí el celular y sabe cuáles son los criterios. ¿Qué le dice usted? Que si usted con el segundo paso
le da 2 valores anormales, usted tiene el diagnóstico de diabetes. Es decir, la paciente que realmente te cumpla todo eso es que es verdaderamente diabética. Es decir, no se te va a escapar absolutamente ninguna paciente verdaderamente enferma, ¿vale? La sensibilidad para predecir con un porte de corte en el 140 que le vas a dar a un paso es del 79 y la especificidad del 87, ¿vale? Ese es el popular test O'Sullivan, que aquí no hacemos. Ojo que aquí no hacemos test O'Sullivan. No vayan a decir que aquí hacemos test O'Sullivan ni por nada del mundo. Eso es anticuadísimo. No se hace. En Colombia no. Allá sí lo hacen, pero porque tienen otra calidad de paciente y tienen otro sistema de salud. Entonces, en Estados Unidos, American College, 2 pasos, mejor sensibilidad, verdaderamente te diagnostica al enfermo, ¿vale? Dale siguiente, Mido. El otro es la prueba de un paso, ¿vale? La prueba de un paso viene para acá, para nosotros, los pobres, ¿vale? En donde las pacientes no tienen una asistencia al control prenatal y además no tenemos los recursos para hacer tantas pruebas. Imaginen a la paciente haciéndole 2 pruebas cuando todo el mundo es subsidiado. Entonces, a todo mundo le damos un paso. ¿Cómo le hace el paso? Pues se lo hace y se lo hacemos en Colombia con 75 gramos y le medimos la glicemia en ayuna 92, glicemia en ayuna por debajo de 92, a la hora 180 y a las 2 horas 153. Con un solo valor alterado, es decir, con uno solo, a usted ya se diagnostica. ¿Qué va a tener entonces con un solo valor alterado, con un solo UPT? Pues más pacientes diagnosticadas con diabetes, ¿cierto? Ahora, en cuanto a la sensibilidad, pues no va a ser igual. Imagínense que con uno solo usted hace diagnóstico. Y pues, incluso si le sale en ayuna 93, es diabética. Trátela como diabetes, ¿vale? Entonces, usted la diagnostica, va a tener más frecuencia, pero ¿cómo hacemos? Nuestro sistema de salud y nuestras pacientes no nos permiten otra cosa importante, ¿vale? ¿Qué dice la COT de este paso? Pues no lo recomienda, primero porque ya les dije, aumentaría la prevalencia de diabetes. ¿Qué lleva al aumento de la diabetes? Pues más visitas prenatales, más vigilancia fetal y materna y más intervenciones probablemente innecesarias, incluyendo la inducción de un parto en una paciente que normalmente no lo necesitaría, ¿vale? Ada le dice que usted haga lo que usted tenga de acuerdo a las recomendaciones que tenga en su país. Sin embargo, pues ellos son muy certeros en recomendar la prueba de 2 pasos como primera medida. Dale, amigo. ¿Qué le recomienda a usted esta guía de Colombia 2015? Pues nosotros no tenemos para eso, ¿cierto? Entonces, dale. Entonces, se recomienda realizar la prueba de un paso de la organización que les había dicho a todas las pacientes gestantes a partir de la semana 24, ¿vale? Entonces, ¿qué le exigen a usted como médico colombiano en su control prenatal? Pues háganle el paso. Ya saben cómo es. 75 gramos, 92, 180, 153. Por encima de eso, un valor, ya tiene una paciente diabética. ¿Se queda con ella o la manda al ginecólogo? Ya es alto riesgo, ¿cierto? La prueba de 2 pasos, cada paso se hace cuándo. No es necesario. No, el mismo día no, porque yo no sé, bueno, aquí no hay pacientes embarazadas, no creo que hayan mamás por acá, pero esa prueba es bastante compleja. Eso las pacientes no creo que te toleren una de 50 y al siguiente día otra de 100. Puedes citarla a la semana, sin problema. Sí. Dale. Este es el estudio más importante que tiene la diabetes. Es viejo, viejísimo, 2008, pero nada lo ha podido cambiar y de ahí partió todo el estudio de la diabetes gestacional. Se llama el estudio APO, publicó en el New England, ¿vale? ¿Qué dice este estudio? Aclarar los resultados adversos asociados a diversos grados de intolerancia a la glucosa, obviamente en el embarazo. Y aquí te está diciendo, y este estudio trató de responder a la pregunta, ¿por qué es importante realizar el tamizaje para la diabetes en el embarazo? Muchísimos pacientes como muestra, 25.500, aproximadamente 15 centros en 9 países. A todos se les dio una prueba de tolerancia de 75 gramos de glucosa. Dale, Mido. ¿Cuáles fueron los resultados que ellos trataron de buscar? Primeramente, peso al nacer por encima del percentil 90. Entonces trataron de establecer quiénes eran los macrosómicos.
a quienes desembarazábamos por cesárea, a quienes hacían hipoglicemia neonatal y el nivel del péptido C. Los internistas, ¿qué es el péptido C? Soy ginecólogo, yo no. ¿Qué es el péptido C? Es un marcador de insulina. Entonces, medir los niveles de insulina en el cordón umbilical es muy difícil. Bueno, en esa época, ¿no? 2008, no sé ahora. Entonces trataron de buscar un equivalente para evaluar, digamos, los niveles de insulina que pueda tener el bebé hacia nivel de el cordón umbilical al nacer. Y los otros son los resultados secundarios. ¿Por qué la hipoglicemia neonatal? ¿Por qué los bebés, se me había olvidado preguntar, ¿por qué los bebés diabéticos hacen hipoglicemia? Durante el embarazo, durante la gestación, al él estar expuesto a esos niveles de glicemia elevada en la madre y la insulina no puede pasar a través de la placenta, él se vuelve hiperproductor de insulina. Lo que pasa es que ya cuando ocurre el parto, él ya no está recibiendo suplemento materno, pero sigue siendo hiperproductor de insulina, entonces eso genera que se disminuya mucho. Claro, es decir, el bebé es hiperinsulinémico, ¿vale? Cuando usted le corta el chorro, clampea el cordón, la mamá ya no le está generando muchos niveles de glicemia, entonces ese hiperinsulinismo con poca captación de glicemia, porque ya la mamá no está, desciende todos los niveles de glicemia basales que tenía la paciente, tenía el bebé, y hacen hipoglicemia, ¿vale? Entonces fue un resultado primario que trataron de buscar. Entonces hicieron 7 grupos de pacientes, ¿vale? Y a todos le midieron las glicemias, y dentro de esos valores encontraron que a partir del grupo 5, que es esa que está resaltada en rojo, empezaron a tener más resultados primarios. Dale, Mido. Entonces empezaron que, dale un poquitico, dale. A partir de entonces este grupo 5 aumentaron a crecer, aumentaron los bebés que tenían más del percentil 90 al nacer, aumentaron las cesáreas, aumentaron la hipoglicemia neonatal y el péptido C empezó a aumentar. Entonces ustedes dirán, ¿y para qué me sirve entonces el grupo 5? Ay, porque es que en el grupo 5 usted es que diagnostica a la paciente con diabetes estacional. 92, 180 y 153. Es decir, esos valores no son locos. No es que una persona dijo 92, 180, 53, si usted tiene diabetes, entonces es eso. No, viene de ahí, estudio APO. Este estudio partió en dos el diagnóstico de las pacientes, ¿vale? Entonces, esos estudios usted le va a dar una relevancia para tener en cuenta eso. Si no estoy mal, esta es una revisión de Cochrane que trató de comparar las pruebas diagnósticas. Incluyeron 7 estudios, estos fueron las pacientes, 1.400, los países, y trataron de ver cómo usted le diagnostica a la paciente, ya sea por curva de un paso versus 2 pasos, ¿vale? Obviamente los resultados primarios fueron la frecuencia de diagnóstico, la incidencia de la cesárea, el parto asistido y la incidencia de macrosomía. No dice otra cosa más de lo que les he dicho, que las mujeres que recibieron el test de un paso de 75 gramos tenían 2.5 veces más de ser diagnosticados como una posible diabetes gestacional. Ya saben que es menos sensible, capta más pacientes, ¿vale? Entonces el riesgo de ser diagnosticado es mucho menor con el enfoque de un paso, ¿vale? El riesgo, más no significa que verdaderamente no esté enfermo. O sea, usted lo diagnostica, más no significa que verdaderamente esté enfermo. Vamos a lo otro. Ya lo saben diagnosticar. Ya saben que es un paso, el por qué saben que es un paso y por dónde sacamos los valores. ¿Qué usted le indica a la paciente? ¿Cuáles son las medidas terapéuticas? Entonces, lo primero es que hay que evaluar los cambios en el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, la educación. Es importante educar a la paciente diabética. De nada vale que usted a la paciente diabética la trate con hasta la monitor de insulina, la bomba de insulina, el monitoreo con... De nada vale eso si usted no dedica a la paciente y le dice qué tiene, qué se va a hacer y qué es lo que realmente le ayuda en su embarazo, ¿vale? Y los otros son las medidas farmacológicas, ¿vale? Entonces, ¿cuáles son las medidas farmacológicas? Entonces, más adelante las vamos a establecer. Las metas, la euglicemia o la normoglicemia, evitar la cetosis, a pesar de que el embarazo es un estado cetogénico como tal. Obviamente, evaluar la adecuada ganancia de peso y, obviamente, el bienestar fetal, ¿vale?
¿Cuál es la terapia nutricional de las pacientes? Dale, Mido. ¿En qué debemos de nosotros saber? Más que todo esto es nutrición, pero sí usted debe tenerlo en cuenta al momento de hacer el diagnóstico de las pacientes. Primeramente, que hay que darle de 30 a 40 gramos de carbohidratos, del 20% en proteínas y 40% de grasa. Es importante que ustedes tengan que hacer la terapia médica nutricional normal de una paciente embarazada. Si yo le estoy diciendo que de su embarazo necesita el 30 al 40% de carbohidratos, ¿qué piensan ustedes? Que no deben haber mujeres embarazadas haciendo dieta keto. Está contraindicada. No se utiliza, ¿vale? O sea, mujeres keto en el embarazo no van a poder manejar su embarazo porque el bebé necesita carbohidratos, ¿vale? Entonces, lo otro es el bajo peso, normal, sobrepeso, obesidad. Esos son quizás los cálculos que hace el nutricionista para evaluar la cantidad de kilocalorías que debe tener de acuerdo al peso. Obviamente, de acuerdo al trimestre, eso va cambiando. Entre más vaya aumentando el embarazo, más kilocalorías basales debe usted tener, ¿vale? Y en cuanto a las medidas de ejercicio que se recomienda a todas las pacientes embarazadas, que mínimo son 30 minutos, por lo menos 5 días a la semana, o durante la semana mínimo 150 minutos como de ejercicio. Dale, amigo. ¿Cuál es la ganancia de peso normal? Eso es lo que dice de pronto en la embarazo. ¿Cuánto debo ganar? ¿Cuánto es lo máximo? Pues va a depender del peso inicial que debe tener a la paciente. Entonces, si la paciente tiene bajo peso al inicio de su embarazo, a cuando se embarazó, la máximo es 18 kilogramos. Quizás para el sobrepeso y la obesidad la meta es igual, se aspira a que la mamá no aumente más de 7 kilogramos, ¿vale? Y en cuanto a la dedicación de la paciente, están todos esos ítems que usted tiene que tener en cuenta para tratar de que la paciente esté bien educada. Dale, amigo. Listo. Entonces, cuando usted a la paciente le dice, usted es diabética, vamos a empezar la dieta y el ejercicio como primera forma de manejo, tratar de cambiar los estilos de vida, usted a la paciente le debe saber y dar las recomendaciones propias, pero también debe seguirla. Y el seguimiento se hace con las glucometrías que todos conocemos, ¿vale? Y que los que de pronto han pasado por gineco saben que pues somos acuciosos al momento de evaluarse. Las pacientes con diabetes gestacional, deben hacerse glucometrías mínimo 4 veces al día. La diabetes tipo 1 será mínimo 8 veces al día, pero la diabetes gestacional 4 veces al día. ¿Cómo usted la mide? Pues en metas, en ayunos, debe estar por debajo de 95, a la hora por debajo de 140 y a las 2 horas por debajo de 120. Pues esas son las que usted debe tener en cuenta para decir si la paciente, los cambios en el estilo de vida y la dieta le están haciendo un buen control a su glicemia. Dale, mido. Ahora, estas son del 2000 y pico, antes, pero vino este estudio en el 2024, ahorita en enero, y las confirmó. Pero entonces las confirma, pero también le da el rango de hipoglicemia. Entonces es decir, que les da 70 a 95 es lo normal en ayunas, postpandreal usted la puede tener de 110 a 140 y postpandreal le da de 110 a 120, obviamente a las 2 horas. ¿Qué busca con esto de pronto ese artículo? Tratar de ver si cuando yo le ofrezco a la paciente unos niveles de glicemia unos niveles de manejo, ya sea con insulina o metformina, tratar de decirle cuál es lo normal que esté por debajo. O sea, tampoco no exagere, porque el bebé necesita glicemia para su crecimiento. Entonces, además de que nosotros siempre teníamos en cuenta el nivel máximo, pero ¿qué pasa con el nivel de hipoglicemia? ¿Será que eso también le conviene al bebé? Este artículo te menciona y te da el apoyo en cuántos son los niveles más inferiores definidos. La hipoglicemia en el embarazo realmente no ha sido validada. Siempre se ha oscilado entre menor de 70 o menor de 70, ¿vale? ¿Cuáles son las recomendaciones? Si es una glicemia central, las glicemias deben estar por encima de 70, es decir, menor de 70 la paciente está en hipoglicemia. Y si usted lo hace por glucometría, que es lo que hacemos nosotros, normalmente para hablar de hipoglicemia debe estar por debajo de 63 miligramos, ¿vale? Vale, mido. Lo del monitor de glicemia, eso es lo que pues aquí casi no lo hay, que es el monitor que define cómo va y las pacientes no se estén haciendo sus glucometrías. Solamente se utiliza en pacientes con diabetes tipo 1, obviamente. Realmente no hay datos suficientes para apoyar
el control en las pacientes que tengan diabetes tipo 2 o diabetes mellitus gestacional. ¿Dale? Ahora, listo. A usted, a la paciente, le ofreció las glicemias estilo de cambio y del estilo de vida, dieta, ejercicio y tal. Cuando usted ya vio las glucometrías y dice, hey, definitivamente esto no me sirvió, ya la paciente debo de pasarla a medidas farmacológicas. Entonces usted ve las glucometrías y cuando usted vea que el valor de las glucometrías están por encima de esos objetivos que anteriormente les mencioné, aumentados en un 20% de ellas, ya usted tiene una paciente con diabetes que necesita manejo farmacológico, ¿vale? Entonces, 20% de los valores en diabetes gestacional, en las glucometrías que estén alterados, ya no es de dieta y ejercicio. Empecemos tratamiento farmacológico. Y los otros son los signos de fetopatía diabética. ¿Cuáles son los signos de fetopatía diabética? Ahí dame uno nomás. Macrosomía por encima del percentil, 90 el bebé, 99. ¿Cuál otro? Polidrácneos. Puede ser, sí, pero digamos que cuando tú le mandas a una paciente un ecocardiograma ya está seguro que tiene fetopatía diabética. Es decir, tú la fetopatía diabética le mandas el ecocardiograma para realmente saber si sí hay o no hay impacto cardíaco, ¿vale? Pero obviamente sí es un signo de fetopatía. ¿Dale? ¿Cuál otro? Circunferencia abdominal, percentil 95. ¿Por qué? ¿Por qué el abdomen y no la cabeza? No el fémur. ¿Qué? Por la hipertrofia del páncreas. No. ¿Cuál es la adiposidad? ¿Dónde crece el tejido adiposo? En el abdomen y el interescapular, ¿cierto? Entonces, por eso la circunferencia abdominal en estas pacientes de fetopatías diabéticas tienen una alta sensibilidad para diagnosticar. Los otros son la relación longitud del fémur y circunferencia abdominal. Si está por debajo de 0.20 hay una fetopatía diabética. Lo otro es el tabique interventricular por encima de 5 milímetros. Y lo otro es el pliegue cutáneo abdominal por encima también de 5 milímetros. Entonces, esos son signos de fetopatía diabética y inicie tratamiento con manejo farmacológico. ¿Vale? Entonces, usted tiene dos. Entonces, tiene la insulina y tiene la hipoglicemiantes orales. ¿Cuáles han sido los mejores? Pues casi siempre la insulina. ¿Y por qué los hipoglicemiantes no? Porque los hipoglicemiantes orales se ha demostrado que atraviesan la barrera placentaria. ¿Pero y qué? La gente dirá, ajá, sí, pasa la barrera placentaria, ¿pero y qué? No sabemos. Le puede hacer daño al bebé. Pero usted tiene un 50%, le pueden hacer bien al bebé, ¿cierto? Pero ya no es así. Se ha demostrado que las pacientes que se manejan con metformina, los hijos de pacientes que fueron tratadas con metformina a los 5 años de edad tienen mayor obesidad, tienen mayor longitud fémur-abdomen, por lo cual tienen más riesgo cardiovascular, ¿vale? Entonces, se ha demostrado que de primera línea siempre va a ser la insulina. Y eso lo recomienda la American College y la ADA, ¿vale? Las insulinas todas hacen lo mismo, ¿cierto? Sea de larga acción, sea de corta acción, sea ultra rápida, todas tienen el mismo efecto fisiológico, lo único que cambian son los diferentes tiempos de acción. Dale, mi doc. ¿Cómo lo hacemos? Si lo quieren saber, hacemos un ejemplo. ¿Cómo insulinizamos a una paciente? Si no, en cualquier momento de la rotación podemos hablar y podemos hacer un ejemplo. Lo que sí deben saber que dependiendo del escenario de las semanas, usted debe calcularle la dosis total diaria. Y la dosis total diaria va a depender. Si está en el primer trimestre, se la calcula 0,7. Si está en el segundo trimestre, 0,8. Y si está en el tercer trimestre, la paciente de 0,9 a 1. Entonces, usted tiene las unidades y la multiplica por el kilogramo de peso. Lo que le dé
se llama dosis total diaria. Y usted hace la repartición así, NPH y cristalina. NPH corresponde al 2/3 de la dosis total diaria, y ese 2/3, el 2/3 se lo da antes del desayuno, de ese 2/3, y de ese 2/3 le da 1/3 en PM. Y la cristalina la dividen todas en 3 y se las pone de forma prepandrial, ¿vale? Importante, que es el único que tiene de momento estudios básicos para el manejo de la insulina, es decir, es el único que verdaderamente muestra seguridad. En los últimos años hemos incrementado el uso de la de acción rápida, que es la de la glargina, ¿vale? Entonces usted a la paciente le da el 50% de glargina en la noche y el otro 50% se lo divide en cristalinas o de acción rápida. Hay algunos perinatólogos y algunos ginecólogos que no han usado y que no han implementado el tema de la glargina, porque aún como que los estudios no han demostrado una verdadera significancia, como por ejemplo la NPH y la cristalina, que sí tienen estudios, pero pues de momento tampoco no han habido como mayores complicaciones con la glargina, por lo cual digamos que ya se ha aceptado más el uso de la glargina como manejo de esta paciente. Además que es mucho más fácil para el paciente puyarse una vez que puyarse 2 o 3. Imagínense cuántas veces se tiene que puyar para ponerse todo eso de la cristalina. ¿Dale? Bueno, eso es que un estudio de la diferencia entre metformina e insulina en cuanto al control de la diabetes. Dale. Este estudio fueron 92 pacientes, fueron aleatorizados, 46 fueron metformina, 46 fueron insulina, ¿vale? Dale, mi 2. Este es las características demográficas del estudio. Si ustedes ven, las P no tienen ninguna con verdadera significancia, por lo cual fue un estudio con una población bien escogida. No hubo diferencias en cuanto a las pacientes. Dale. ¿Y qué mostró este estudio? Realmente la metformina no, en el control de la glicemia en el embarazo no es mala, es muy buena. Es muy buena medicación. El tema son las consecuencias que tiene posterior el bebé en la infancia, ¿vale? Que eso ya está demostrado. E incluso para las pacientes les servía más utilizar metformina para el tema del control del peso. Si ustedes ven, y tiene una AP significativa, el grupo de pacientes que tenían metformina fue mucho mayor en cuanto la disminución, el control del peso con respecto a la insulina, casi de 0.5, o sea, no aumentaba mucho el peso, mientras que lo utilizaban la insulina, sí tenía un aumento mayor a partir de 2.3 kilogramos, ¿vale? Mientras que en la presentación de los cosas importantes, preeclampsia, prematurez y cesárea, utilizar metformina o insulina, no hubo ninguna diferencia con respecto a las pacientes. En lo que sí hubo diferencias, dale mi 2, no dale atrás. Perdón, esto es las características, un poquitico, las características de los partos. Si usted ve la edad gestacional no hubo diferencia, todas las pacientes sean tratadas con metformina e insulina fueron normalmente, y no hubo diferencias en cuanto al grupo. En cuanto al ACAR tampoco hubo diferencia, en cuanto al pH de la arteria umbilical para ver si hay o no hipoxia tampoco hubo diferencia, y el peso al nacer 3100 y 3237 no hubo diferencias importantes. En lo que sí hubo diferencias importantes es en la hipoglicemia neonatal. Pacientes que tenían grupo de insulina tenían más riesgo de presentar hipoglicemia neonatal con respecto a la metformina. Entonces, eso por esa parte fue mejor la metformina. Ahora, aquí de esto también hay unas cuestiones de industria, unas cuestiones también comerciales que también impactan en los resultados, ¿vale? Entonces, también no nos dejemos llevar por los resultados, ¿vale? Estos son que tampoco hubo significancias en este tipo de pacientes. Y los factores predictores de necesidad de insulina, es decir, qué pacientes usted les pone metformina y qué pacientes usted debe pensar de que debe más bien ponerle insulina. Primero, los que tengan fetopatía diabética. Pacientes con fetopatía diabética, mejor insuliniza. Además, después de la semana 32, de nada vale que usted le ponga metformina, mejor insuliniza. Y pacientes que tengan un diagnóstico e inicio de metformina antes de la semana 27, quizás ya esas pacientes, al trasegar de su embarazo, les va a tocar cambiar a insulina por mal control de la glucometría, ¿vale? ¿Esto qué es?
Esto es para lo mismo de la cuestión de las glicemias en ayuna, la hipoglicemia que es mucho menor en las pacientes con metformina, quizás entonces el comportamiento es normal. ¿Qué dice la American College en cuanto al manejo de la diabetes? Es básico, dice, la insulina sigue siendo la terapia de primera línea, cada vez más se está aumentando el uso de hipoglicemiantes orales, a pesar de que no están aprobados por la FDA, pero dan unas razones en las cuales usted puede usarlo. Primero, pacientes las cuales rechazan el tratamiento de insulina, es decir, si la paciente no quiere estarse puyándose ni nada de eso, es mejor que coloque metformina a que no la tenga, ¿vale? Es decir, no dejar a la paciente abandonada farmacológicamente. La otra es cuando el obstetra no sepa. Y la otra es la incapacidad del pago de la insulina. Ustedes saben que en Estados Unidos la salud no es como acá, entonces allá todo es pago. Y si la paciente no tiene la capacidad económica de pagar la insulina, es mejor que utilice la metformina. Lo que sí es que las glibridas o glibenclamidas no están recomendadas por efectos inferiores incluso a la metformina. Entonces usted tiene dos, o metformina o insulina. Esto es el mismo estudio de la glibenclamida, en donde hacen la comparación con metformina y insulina, y definitivamente cuando las comparan, por ejemplo, con glibenclamida versus insulina, hay mayor peso al nacer, hay más macrosomía, hay más hipoglicemia al nacer, con una tasa de fallo del 6%. Cuando usted compara metformina e insulina, ya yo les había dicho, la metformina gana menos peso en las pacientes, hay mayor parto pretérmino, pero la edad gestacional es igual. Este es este estudio, en los otros muestran otras cosas diferentes. Y cuando usted combina metformina versus glibenclamida, hay menos ganancia de peso. Peso al nacer es menor para las pacientes con metformina, hay menos macrosomía y hay menos grandes para la edad gestacional, ¿vale? La glibenclamida es claramente inferior a la insulina y la metformina, se asocia a más peso al nacer, más macrosomía, y no deben utilizarse si tenemos insulina o metformina disponible. Para llevar a casa, entonces es de vital importancia reconocer los factores de las pacientes que puedan tener riesgo o mayor predisposición a desencadenar hiperglicemias en gestaciones tempranas y así disminuir las morbilidades materno-fetales. Ya ustedes saben por qué. Tanto la prueba de 2 pasos como la prueba de 1 paso tienen alta eficacia para diagnosticar la diabetes. La importancia de estas pruebas radica en realizarlas e implementar como es debido en todas las gestaciones. El tratamiento de la diabetes busca principalmente disminuir las morbilidades materno-fetales, inicialmente dieta y ejercicio, y posteriormente, si no existe un buen control glicémico, que ya ustedes saben que son el 20%, se procederá al enfoque farmacológico. La glibenclamida es claramente inferior a la insulina y la metformina, y en las mujeres que desistan insulina o no sea seguro administrar insulina y metformina, la metformina será la segunda opción. Muy bien. Gracias.